Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hoy tenemos a mi hermano Albert aquí que va a estar traduciendo. Aleluya. Amén. Hermano Albert va a estar aquí cubriendo. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Catherine, que ella está dispuesta y disponible siempre. Pero ya prontito viene bebé en familia. Va a haber bebé en casa. Vamos a estar orando por las hermanas que están encintas, para que el Señor las ayude en el momento del alumbramiento. Amén. Ayer estaba yo haciendo la cuenta y vamos a tener muchos bebés este año. This year the church will have a lot of children. Eso es bendición. That is a blessing. ¿Cuántos saben que eso es bendición? How many know that that is a blessing? Yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies y salude al hermano que está ahí a la par suya. I'm going to ask you to get on your feet and say hi to the neighbor next to you. Dígale, es una bendición que esté aquí con Tell nosotros. them it's a blessing that you're here today with us. Damos bienvenida a Pastor Edmund también, que está aquí con We say nosotros. welcome to Pastor Edwin that's here with us today. Aleluya. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? How many are grateful with the Lord today? ¿Cuántos se han gozado alabando y glorificando el How nombre many del have Señor? rejoiced in worshiping the name of Jesus Christ? Aleluya. Dios es bueno y para siempre su God misericordia. is good and forever is His mercy. Yo quiero invitarle que así, aprovechando que está sobre sus pies, pueda usted abrir su Biblia. You can open up your Bibles. Y si no la trajo, If you didn't bring your Bible, lo va a poder ver acá. they will put it up on the screen. Gloria a Jesús. En el libro de Proverbios capítulo 16, Proverbs chapter 16, versículo 1 y 2. verse 1 and 2. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya. A su nombre damos gloria. We worship your name. Santo es el Señor. Proverbios capítulo 16, Proverbs chapter 16, versículo 1 y 2. and 2. Amén. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. When you have it, you can confirm with an amen. Aleluya. ¿Lo tenemos? Do we have it? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Los propósitos del Señor o los propósitos del hombre son, ¿qué dice? Las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Lea conmigo el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. To humans belong the plans of the heart, but Por from favor, the lean. Lord comes the proper answer of the tongue. All persons' ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Por favor, lea nuevamente conmigo el versículo 2. Let's reread chapter 2, verse 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. All persons' ways seem pure to them, but Aleluya. motives are weighed by the Lord. Yo quiero que usted me ayude a orar, Help me pray today. y vamos a orar. And let's pray. Vamos a confiar en el Señor, que el Señor nos hable hoy. Empiece usted a elevar su oración. Start to lift up a prayer. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor,
porque usted nos ha traído a este lugar. Ha permitido que nuestros pasos se dirijan a este lugar. Tu palabra dice, Señor, que tú estás donde 2 o 3 están congregados en tu nombre. Y tú estás en este lugar, Señor. Tú estás aquí, Señor. Y sabemos que ante tu presencia tiembla la tierra. Y queremos que también nuestro corazón tiemble delante de tu presencia. Tú estás aquí, porque tú lo dijiste, que donde estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estarías. Hoy oramos y rogamos para que tu palabra, Señor, descienda sobre nuestras vidas y que, Señor, tu palabra pueda traer ese alimento que necesitamos el día de hoy. Nadie más conoce nuestro corazón, nadie más sabe la necesidad de nuestro corazón que solamente tú. Y por eso acudimos a ti, Señor, y hoy queremos tomar la actitud que tomó María, Señor, cuando tú llegaste a su casa. Queremos, Señor, dejar todo a un lado, nuestra mente, preocupaciones, situaciones, adversidades, pensamientos, que todo se someta a la mente de Cristo. Queremos estar dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre damos gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. God is good. El tema del mensaje de hoy es The theme of today's message is verdadera devoción. a true devotion. Dígale al que está a la par suya. Tell the neighbor next to you. Dios quiere God wants que tú y yo that you and I tengamos have una verdadera a true devotion. devoción. Cuando leemos este proverbio, When we read this proverb, la palabra dice the word of God says que del hombre son las disposiciones del corazón. that to humans belong the plans of the heart. Hay tantas cosas que nosotros disponemos en nuestro There's so corazón. many things that we have in our hearts. Pero dice la palabra But the word of God says que solamente del Señor es la respuesta. that only God has a true answer. Dice otra versión Another version says que los propósitos del corazón, los propósitos o anhelos son del the corazón, desires of the heart son del hombre, are from the man, pero la respuesta but the answer de la lengua es del Señor. comes from the Que todos los caminos del hombre that all the ways of man son limpios are clean en su propia opinión. in their own opinion, Otra versión dice ante sus propios ojos. in their own eyes. Pero el Señor But the Lord dice pesa los espíritus. says that he weighs the spirits. Mi Biblia dice, My Bible says, pero el Señor but the Lord, sondea los espíritus. the Lord weighs the spirits. Dios examina God examines las verdaderas the motivaciones, true motives, intenciones intentions, y la sinceridad del corazón del hombre. and the sincereness of man's heart. Cuando la palabra dice When the word of God says que Dios pesa los that espíritus, God weighs the spirits, lo que está diciendo es what it's saying is que el Señor examina, that the Lord examines, el Señor escudriña, the Lord searches examina And las examines motivaciones, the motives, las intenciones, the intentions, la sinceridad the sincereness de su corazón of your heart y de mi corazón, and of my heart, más allá de las apariencias more than just an appearance o de las justificaciones propias. or our own justifications. Porque mientras el ser humano o el hombre Because even though man ven sus acciones como justas, sees their own actions as just, el Señor siempre va a ver con precisión the Lord is always going to la raíz interna see the roots, the de internal nuestros roots actos.
of our actions. Eso significa That means pesar los that He espíritus. weighs the spirits. Y ningún ser humano And no man en esta tierra on this earth tiene la capacidad, has the capacity, al menos que no sea dado por Dios, unless it's given to by God, para poder to pesar los weigh espíritus. spirits. Más que solamente Dios. Only God. Yo quiero hablarle a usted And I want to talk to you de lo que es una verdadera devoción. about what it is a true devotion. ¿Qué significa devoción? What does devotion mean? Usamos mucho esa palabra. A lot of the times we use this word. Si nos dirigimos a alguien, If we direct ourselves to decimos, él somebody, es muy devoto, we say that's a devout person. ella es muy devota. That's a devout person. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, But when we see it with the truth of the word, la devoción devotion a Dios to God requiere requires de muchas cosas. a lot of things. Entre ellas está One of them will be consagración, to congregate, lealtad loyalty, y amor ferviente hacia Dios. and a strong love for God. En otras palabras, In other words, una verdadera devoción a Dios a true devotion to God significa una entrega total. is to give yourself completely. Y esta devoción And this devotion se manifiesta en tres áreas, is manifested in three no en una, areas, not no in en one, dos, not in two, en tres. in three. Esta devoción se manifiesta This devotion is manifested en la adoración, in worship, en el servicio in service, y en la obediencia. and in obedience. Esa es una verdadera devoción a Dios. That is a true devotion to God. No existe una verdadera devoción a There's Dios not a true devotion to God si solamente se muestra en el servicio if it's only shown through service y no en la adoración a Él. and not in worship to Him. Porque Él dijo, Because He said, al Señor tu Dios adorarás the Lord your God you shall serve, y a Él solo servirás. and only Him you will serve. Una verdadera devoción A true devotion se muestra is shown en la adoración al Señor, in the worship to Him, en el servicio al in Señor your service to Him, y en la obediencia al Señor. in your obedience to Him. Porque no sirve de nada Because it means nothing servir y no obedecer. to serve but to not. No Be sirve de obedient. nada It doesn't serve in anything adorar y no to obedecer. worship Him but not to obey Him. Pero tampoco nos sirve And it also doesn't mean solo anything obedecer to only be y obedient dejar de hacer. and to stop doing, No servir, not serve, no adorar. not worship. Queremos que Dios nos dé We want God to give to us lo que nosotros queremos, whatever we want, lo que pedimos, what we ask, lo que oramos. what we pray for, Pero no siempre but not le always estamos dando a Dios are we giving to lo God que Él pide que le demos, what He wants us to give lo to que Him, Él desea que le demos. what He desires for us to give to Him. Esto es lo que ocurre. That's what happens. ¿Qué ocurre? What happens? Que nosotros That we casi siempre always tend queremos to que el Señor nos dé, want God to give que to el us Señor nos things. bendiga, We want God to bless que us. Dios nos We prospere, want God to prosper us. que el Señor responda a nuestras We want peticiones. God to answer to our prayers. Queremos muchas cosas, We want a lot of things. pero no nos ponemos a pensar But we don't stop to think, en qué es lo que le estamos dando nosotros a what Dios. are we giving to God? ¿Qué es lo que Él espera What is He waiting que seamos for us to y que be le demos? and for us to give to Him? Dios está en espera God is in waiting de cristianos of Christians, genuinos genuine, con una verdadera with a true devoción a Dios. devotion to Him. Él pesa los espíritus. He weighs the spirits. La palabra del Señor dice que ante los ojos del hombre, The Word of God says that in the eyes of ante su man, propia opinión, in your own opinion, puede pensar que sus caminos son limpios. you may see that your ways are pure. Pero dice Dios pesa los But espíritus. God weighs the motives and the spirits. O sea que hay una evaluación It means divina. that there's an evaluation, a divine evaluation. El día de hoy, In today's day, en esta casa, in this house, hay una evaluación divina. there's a divine evaluation. Dios va a pesar God is going to weigh los the espíritus, spirits, el suyo yours y el mío. and mine. Lo hará hoy, He will do it today. lo hizo ayer He did it yesterday, y lo hará mañana. and He will do tomorrow.
sea que va a haber una evaluación divina. There's going to be a divine evaluation. Dios viene y sondea la condición interior del ser God humano. is going to see the true Examina condition su of the inside. espíritu, He examines your su spirit, your corazón, heart, la the intención intentions de cada persona. of every man. Dios no solamente ve las acciones God externas, doesn't only see the external porque actions, externamente, because externally, hoy usted y yo you and me podemos levantar nuestras manos, can lift up our podemos alabar hands, a Dios, we can praise Him, podemos cantar, we can sing, y realmente usted se ve muy bien en ese lugar and donde you está might look sentado. good where you're sitting, Y yo también. and maybe me as well, Pero más allá, eso es lo que el ojo del hombre ve. but that's only what the man can see. Pero el único que dice la palabra But the only one that can que pesa los weigh the espíritus spirits es Dios. is God. Y así como Dios ve sus acciones y mis acciones Just internas, like God can see yours and mine también internal usted y actions, yo debemos estar conscientes we must be conscious que Él está pesando nuestro espíritu that He is también. weighing our spirits as well. Él está viendo nuestro corazón. He is seeing our hearts. Y el día jueves And on Thursday, me fui muy bendecida I left very blessed con la palabra del Señor. with the word of God. Porque cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, Because when you and I come to the house of the Lord, debemos venir con la we disposición must come with the disposition de recibir la palabra to receive the word que Dios tenga para that nosotros. God. Y hubo algo And there was que something that, me sorprendió, porque el predicador de ese día, because the preacher of that day, mi hermano Siri, my brother Osiris, trajo un mensaje brought a message sobre about conquistar la heredad. Conquistar la heredad. Tomar por herencia. to take by inheritance. Entonces, déjeme solamente decirle un poquito Let me just tell you a little bit about del mensaje del día jueves, Thursday's message, porque hoy es la continuación de ese mensaje. because today is the continuation of this message. El mensaje hablaba sobre Caleb. The message was talking about Caleb. ¿Cuántos han oído de Caleb? How many have heard of Caleb? Es imposible no oír de Caleb. It's impossible not to hear of him. Porque oímos de Caleb, tenemos que hablar de José, tenemos que hablar de Because if we Moisés. speak of Caleb, we speak of Joseph, we speak of Moses. Entonces, el tema del mensaje del día jueves The theme of the message of Thursday era de service, reclamar la heredad. it was to conquer the inheritance. Y el predicador hablaba And the preacher was speaking sobre Caleb, about Caleb, de cómo cuando tenía 40 años, about when he was 40 years old, Josué recibió una promesa Caleb recibió una promesa de parte de Dios. Caleb received the promise from God. Y 45 años And después, 45 years later, él he reclamó reclaimed esa promesa. that promise. Y el predicador hizo una pregunta. And the preacher was asking a message. Y yo estuve con Question. esa pregunta And I'm thinking about that durante question todos esos días throughout all these days hasta hoy. to today. Usted sabe que Dios se toma su tiempo para responder. You know that God takes his time to Él responde answer. cuando Él quiere. He responds when he wants to. Y la pregunta que hizo el predicador fue la siguiente. And the question that the preacher asked was the following. Después de hablado de Caleb, After speaking about Caleb, cómo Caleb reclamó la heredad o la how tierra Caleb was able to conquer the place que ya se le había dicho that was already told que to la him iba a heredar. that he was going to inherit. And Y el predicador hizo la the pregunta, preacher asked this question. ¿por qué a veces Why do sometimes a nosotros to us nos cuesta it costs us reclamar nuestra herencia? to conquer our inheritance? Y vino a mi mente, And it came to my mind. yo no sé a usted, I don't know about you. estoy hablando de mí. I'm speaking about myself. ¿Cuántas promesas How many promises Dios ha dado a mi vida has God given to my life y que ya Él las dio, and that he has already given them, pero que no las hemos visto but we haven't seen them yet, o que no las hemos reclamado? or that we haven't reclaimed Pero them? la pregunta es ¿por qué? But the question is why? Y de eso vamos a hablar hoy. And that's what we'll speak about today.
Porque la respuesta está encerrada because the question is enclosed en una verdadera devoción. in a true devotion. Devoción significa, Devotion means, como le dije anteriormente, like I said to you previously, consagración, consagración, lealtad, loyalty, amor ferviente hacia Dios. and a love to God. Significa entrega total. It means to give yourself completely. Y le decía And it was que saying la verdadera devoción that the true se devotion manifiesta en tres is áreas. manifested in three En la areas. adoración a Dios, In your worship to God, en el servicio a in your Dios service to God, y en la obediencia a Dios. and in your obedience to God. ¿Quiénes quieren tener una verdadera devoción a Dios? How many want to have a true devotion to Debe God? manifestarse en estas tres It cosas. must be manifested in these three things. Entonces, déjeme hablarle un poquito de esto. Let me speak to you a little bit about Por this. eso le decía que esta es la continuación That's why I said that this is the del continuation mensaje del día jueves. of Thursday's message. Cuando vamos al libro de Números, When we read the book of Numbers, en el capítulo 14, chapter 14, en medio in the midst de una rebelión of a rebellion del pueblo de Israel of the people of Israel hacia Dios, to God, un hombre, one man, aparte de Josué, apart from, estaba recibiendo una promesa. was receiving a promise. Yo quiero que usted me preste mucha atención, por I favor. want you to pay attention to what I'm Yo telling quiero you. que usted vea el ambiente que había en ese I momento. want you to understand what was happening at that time. Había una rebelión There was a rebellion del pueblo de Dios. of the people of God. ¿Por qué? Why? Porque habían sido enviados 12 espías. Because two spies were being Cuando usted sent va al out. contexto anterior, When you read the context en el previously, capítulo 13 de Números, on chapter 13 of the book of Numbers, dice la palabra the word of God que says Moisés envió a 12 espías that Moses sent 12 spies a que fueran a explorar la tierra. to explore the land. Y cuando fueron a ver la tierra, And when they went to see the land, dice la palabra the word of God says que la tierra era muy buena. that the place was good. Pero entonces, But unos tenían una visión diferente some of them had a different vision a los demás. to the other people. Pero ambos eran pueblo. But they were both Dígale que people. está a la par suya, ambos eran pueblo. They were both people. Entonces, estaban congregados todo el pueblo de Israel. They were all congregated, the people of Israel. Vienen estos 12 espías Then come the spies, y empiezan a dar la noticia and they start to give the news de lo que habían visto en esa tierra. of what they had seen in that Lo land. interesante de esto es The interesting thing about this que is mientras el pueblo dice que había un tumulto, that while there was tumultuous things going on in the place, dice la palabra que estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón. they were speaking about Moses and Aaron. Pero en medio de ese escenario, But in the midst of that scene, un hombre one man llamado Caleb named Caleb recibe una promesa. receives a promise. ¿Por qué lo hizo? Why? ¿Por qué lo recibió? Why did he receive it? ¿Por qué él sale distintivo entre los 12, los Why does otros? he stand out 12? between the other 12? Porque mientras el pueblo se quejaba Because while the people were y complaining, los otros 10 espías se quejaban and the other 10 spies were also de complaining lo difícil que era conquistar la about tierra, how hard it was to conquer the land, y tenemos que hacer énfasis and we have to do emphasis que era una tierra que ya se les había sido entregada that it was a land that was already given por to them heredad. by inheritance. Solo tenían que All conquistarla. they had to do was conquer it. Pero entonces mientras unos estaban So quejando, while some of them were complaining, dice la the palabra word of God says en Números 14 in Numbers chapter 14 que Caleb alzó su voz. that Caleb lifted his voice. Y cuando él alzó su voz, And that when he dijo, lifted his voice, he said, dice, es cierto "It is true que el pueblo que está ahí es fuerte. that the people that are there are strong." Pero entonces viene Caleb But Caleb also y empieza a decir, starts to say, es una tierra que fluye leche y miel. it's a land where flows milk and honey. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de esto? And you know what's shocking about Que this? llevaban evidencia That- física, They had evidence, physical evidence, que era una tierra
tierra de leche y that it miel, was a land where there was milk and honey, una tierra fructífera. a land that was fruitful. Pero entonces But los otros 10 we espías, see that the other 12 spies, cuando llegaron ante Moisés y la that congregación, when they came in front of Moses and the congregation, decían, they said, es cierto it is true que la tierra es buena. that the land is good. Es cierto It is true que ahí fluye leche y miel. that there's milk and honey. Pero entonces empezaron a decir, But then they started to say, pero el pueblo que habita ahí es fuerte. but the people that live there are strong. Las ciudades que están ahí son grandes y The fortificadas. cities are strong and fortified. Los descendientes de Anac, The descendants que eran hombres gigantes como of Goliat, the men that they were huge like Goliath, son los que rigen ese lugar. they're the ones that are around that place. Entonces dice, están los jebuseos, So then we have the Jebusites. los hititas, I mean, así mismo. Los amorreos y los cananeos. Yo quiero que usted vea I want you to see lo que significa tener un espíritu diferente. what it means to have a different spirit. Mientras que Caleb dijo la tierra es buena, While Caleb was saying that the land was los good, demás estaban diciendo sí es buena, the other ones pero are saying it's good, but tiene muchas cosas, muchas they oposiciones. have a lot of Y opposition. yo creo que usted y yo vamos a empezar a darnos cuenta qué clase de espíritu usted y yo And you portamos. and I today will notice what Y type no of hablo del spirits we Espíritu carry. Santo de Dios, And I'm not speaking about the sino Holy Spirit hablo of de God. nuestra I'm condición. speaking about our conditions. Aleluya. Viene Caleb y dice Caleb says que cuando empezó a ver todo esto, porque that empezaron a when he started to see alborotar, all that was going on, los 10 espías empezaron a alborotar a la there was gente. tumultuous things going on with the spies and the people. Dígale que está a la par suya, tengan cuidado con los alborotadores. Be careful with those people that like to start trouble. Porque con lo que estaban diciendo, Because with what they were saying, le estaban quitando el ánimo al pueblo. they were taking away the motivation of the people. Y dice que cuando Caleb vio eso, And it says that when Caleb saw this, Caleb hizo callar al pueblo he made the people to be quiet. y dijo, And he said, miren, look, subamos luego, let's go up tomemos posesión de ella, and let's take possession of it, porque más podremos nosotros que ellos. because we can do more than them. Pero dice que los varones que habían subido con él But it says that the men that went up with him decían todo lo contrario. would say everything contrary. No vamos a poder subir contra aquel We pueblo. won't be able to go up against those Y así people. mismito lo dijeron, And just like that they said porque it, son más fuertes que because nosotros. they're stronger than us. Caleb decía, Caleb would say, vamos y conquistemos. let's go and conquer. Pero los demás decían, no, no subamos, But the other would say, no, let's porque not son go más up, fuertes que nosotros. because they're stronger than us. Entonces había una situación en ese So momento. there was a situation happening. at Había that moment. murmuración. There was gossip and talk. 12 espías fueron escogidos The 12 spies that were de cada picked tribu, from each tribe, pero but solo Josué y Caleb only Joshua and tenían un Caleb espíritu diferente. had a different spirit. Porque la palabra dice Because the word of God que says solamente ellos dos that only them two reconocieron were la able tierra. to recognize the land. Pero ¿qué pasó? But what happened? Eso desató murmuración. That started a gossip. Porque mientras Josué y Caleb Because while Joshua and decían Caleb subamos, said, let's go Vamos. up, let's go, conquistemos, let's conquer, porque sabían que el Señor era el que les iba a dar la because they victoria. understood that it was the Lord that will give them the victory. Llevaron evidencia They brought proof and de evidence que la tierra era buena. that the land was good. Pero por otro lado, But on another side, estaban los otros 10 there espías were the other 10 que spies decían todo lo opuesto, that would say everything contrary, todo lo contrario. everything Y yo opposing. quiero que usted And I want y you, yo estemos bien for conscientes you and I to be del conscious peso que tienen nuestras of the palabras. way that our
our words hold. Porque esa situación Because in that situation, provocó una it reacción provoked a en reaction aquellos que lo oyeron. into those that were listening. Y dice que empezaron a murmurar And the word says that they started to talk contra and to gossip Moisés y contra Aarón. against Moses and Aaron. Aleluya. Dígale que está a la par suya. Tell the person next to you, Todos los caminos del hombre all the ways of man son limpios en su propia opinión, are clean in their own ways, pero Jehová pesa los but espíritus. the Lord weighs the spirits. Entonces, en medio de ese movimiento que había, So in between everything that was viene going Dios on, God comes y empezó a caminar en medio de la congregación. and he started to walk in between the Y congregation. empezó a pesar los And he espíritus. started to weigh the spirits. Empezó a probar el corazón, He started to test the hearts, la intención. the intentions. Vio la devoción de cada He uno. was seeing each and every one's devotion. Entonces, So dice la palabra, the word of God says, cuando usted sigue la lectura, when you keep reading, que el pueblo empezó no solo a murmurar, that the people started not only to gossip sino and que talk, empezaron a decir, but they started to say, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. I would have rather have died in Egypt. Después dijeron, ojalá Then they said, hubiéramos muerto en el desierto. we should have just died in the desert. Tremendo, ¿verdad? It's tremendous, right? Empezaron a decir, They started to say, ¿por qué el Señor nos trae a esta tierra a caer a espada? why would the Lord bring us to this land to die a sword of man? Decían, ¿por qué el Señor va a They permitir said, why would the Lord permit que nuestras mujeres y nuestros hijos that our women and children caigan cautivos? be captive? Entonces dijeron, So then they said, mejor nos hubiera sido volver a Egipto. it's better for us to go back to Egypt. Y después que estaban hablando todo eso, And after they spoke all these things, dijeron, vamos a hacer algo. they said, let's do something. Vamos a nombrar un líder Let's pick a leader y vamos a regresar a Egipto. and let's go back to Egypt. Aleluya. Y estoy segura And I am sure que ahí estaban esos 10 espías, that those other 10 spies were also in los there. cuales solamente miraban los That obstáculos, they only were able to see the obstacles, aún teniendo prueba y evidencia even though they had proof and evidence de que la tierra que Dios les había dicho que that se the las iba a land that the dar Lord said he would give to them era buena. was good. Dice la palabra The word of God says que cuando Moisés y Aarón escucharon eso, that when Moses and Aaron had heard these things, cayeron sobre sus rostros they fell on their faces en presencia de toda la congregación. in the presence of the congregation. Porque es que el que tiene discernimiento discierne. Because whoever has discernment Y will ellos discern. sabían And they understood la the consecuencia consequences que iba a venir that would come por las palabras of the words que estaban diciendo el that they were pueblo. saying, the people were Ni saying. siquiera pudieron decir guarden They silencio. couldn't even tell them to be quiet. Dice que vinieron y mudaron su It rostro would say that they hit their faces y rápido cayeron a and they tierra fell on the floor delante de toda la in front of the congregación. whole congregation. Pero mientras Moisés y Aarón estaban ahí, But while Moses and Aaron were there, yo me imagino que dijeron, ahora sí que se prendió esto. I can imagine them saying, wow, Pero now no it's por lo getting que interesting. estaba pasando en el pueblo, Not because what was happening sino between the porque el people, Señor se iba a levantar but because the Lord was going to y lift iba a up empezar a and he hablar. was going to start to speak. Yo creo que van a venir esos tiempos. And I believe that those times will come. Va a llegar un tiempo donde el Señor va a empezar a The times will definir come la where the condición Lord del ser is going to humano, start to say what the mi conditions condición of y la our suya. conditions are, your condition and my condition. Pero mientras Moisés y Aarón están tumbados, But while Moses and Aaron were on the floor, dice la palabra del the word Señor of God says que se levantó Josué y Caleb, that Joshua and Caleb stood up, los únicos que habían reconocido the only two that were able to recognize tierra. the land a las cuales los habían sido enviados. that they were sent to. Cuando usted lee Números 14:6, When you read Numbers 14, verse 6, dice la palabra the word of God says que Josué y Caleb that Joshua and Caleb vinieron came y rascaron su vestidura and they took off their dresses en señal de humillación. as a sign, No delante del pueblo,
not in front of the people, sino delante de Dios. but in front of God. Entonces vienen y empiezan a decir, And they come and they start to se say, dirigen a la congregación, they direct themselves to the porque congregation. vieron a Moisés que no podía proferir They palabras. saw Moses that he couldn't even Moisés y speak. Aarón estaban totalmente Moses and Aaron conmovidos, were completely porque conocían a Dios y sabían Because cuál they era el carácter understood de Dios. the character of God. Entonces se levanta Josué y So Caleb Joshua and Caleb stand y le up hablan a la and congregación they speak to the congregation con postura, with a good con posture, convicción, with conviction, pero en humillación ante Dios. but being humble in front of God. Después que rasgaron su So vestidura, when they remove what they were wearing, their viene y le dressing, dice a la they congregación, come and they say to the congregation, miren, look, la tierra que nosotros pasamos, the land that we a la passed, tierra que nosotros fuimos, the land that we went to, es una tierra en realidad muy buena. it is a good land. Pero entonces viene y le dice, But he comes and he tells them, si nosotros if we agradamos al Señor, thank the Lord, le dijo, si el Señor se agrada if the Lord wants to, if the Lord con pleases, nosotros, is pleased with us, entonces nos va a llevar a esa tierra then he will take us to that land y nos la va a dar. and he will give it to us. Y yo quiero que usted vea And I want you to lo que see significa tener un espíritu diferente. what it means to have a different spirit. Porque ellos dijeron, Because they said, mire, la tierra es bien buena, the land is good, pero aquí verdaderamente que hay condiciones. but there's conditions. Si el Señor se agrada If the Lord pleases, con nosotros y if se he's estaba pleased with incluyendo us, Él, and he was including himself, entonces el Señor nos va a llevar a esa tierra then the Lord will take us to that place y nos la va a dar. and he will give it to us. Pero después viene y le dice, But then he comes and no says, se rebelen contra el do Señor. not rebel against the Lord. Tampoco tengan miedo de esa Do gente. not be scared of those people. Dice, Dios los va a poner He says, en nuestras The manos. Lord will give them in our hands. Entonces siguen diciendo, So then they keep on saying, ustedes deben saber you guys must know que todos esos enemigos, that all those enemies, los amorreos, all those los people, cananeos, los hititas, los gigantes, all those giants, no tienen la protección, they les don't dijo, have the protection. que nosotros tenemos. They don't have the protection that we have. Le dice, ellos no están protegidos, He says they're not protected, pero nosotros sí. but we are. Esto es tener un espíritu diferente. That's what it means to have a different spirit. Aleluya. Por eso es que usted y yo tenemos que tener cuenta That's why you and I have to a keep quién nos unimos in mind who we unify y with qué es lo que nosotros oímos. and what are we listening to. Porque siempre nuestras palabras Because always our no words solo van a tener un impacto en nosotros will mismos, not only have an impact on sino en todos ourselves, aquellos que estén a nuestro alrededor. but to everyone that's around us. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto? But you know what's tremendous about this? Que yo me imagino, yo estoy esperando That I can imagine me waiting que el pueblo diga, for the people to say, oh, Caleb tiene razón, Caleb is right, Josué tiene razón. Joshua is right. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? Why are we scared? Si aquí está la evidencia de que es una tierra buena. If we have the evidence that it's a good place, ¿Por qué no dijeron, why didn't they say, vamos a tratar de agradar a Dios? let's try and please God? Porque si Dios se agrada de Because nosotros, if God is pleased with Él us, nos va a entrar a esa tierra y nos la va a dar. He will give us the land. ¿Por qué ellos no dijeron, Why didn't they say, es cierto, it is true, nosotros tenemos la protección de we Dios? have the protection of the Una Lord. nube que ha estado con nosotros desde que salimos de Egipto There was a cloud that was with us y since we una moved out of columna de fuego que ha out of alumbrado Egypt. nuestro camino. Tenían prueba y They evidencia. had proof and evidence, Pero ¿sabe qué fue lo que dijeron? but you know what they said? Dice la palabra The Word of God says que todos empezaron a hablar that they all started to speak de apedrearlos. about stoning them. Aleluya. Querían apedrearlos. They wanted to stone them. Dígale que está la par suya. Tell the neighbor next to you, Cuidado con estar tirando piedra. be careful with trying to throw stones at people. Mire, porque si alguien aquí, esperemos que no, pero Because if puede somebody ser. here, I hope not, hay alguien que le gusta tirar piedra, but if there's somebody here that likes to throw a los que no stones, se unen do not, a su opinión, who like to throw stones at people who don't agree with your opinions, a los que no creen en lo que usted está that creyendo, those who may not believe what you believe,
En usted hay otro espíritu In you there will be a different y spirit, no el que estaba en Caleb. and not the one that was in Caleb. Aleluya. Aleluya. No más piedra. No more stones. Dígale que está a la par suya, ¿sí? Porque Tell yo the creo que neighbor en next to alguna you. ocasión más, sin embargo, que sea una piedrecita hemos querido tirar. Tell the neighbor next to you, no more stones. Esto me tocó profundamente. This touched me profoundly Porque se ve claro la diferencia. because you could clearly see the difference. Por eso el Señor dijo, en este hay otro espíritu diferente. That's why they said that there's a different spirit in it. Pero los otros se molestaron. But the other ones were annoyed Porque dijeron, estos van en contra de nosotros. because they said these people are going against us. Se creen más espirituales. They think they're more spiritual than us. Aleluya. Usted sabe que la gente que es verdaderamente devota a You Dios know va a that the caer mal. people that are truly devoted to God will always seem like they're wrong. Santo. Porque si usted va a hablar con el hermano Pablo, Because if you're going to speak to our brother Paul por su devoción, about his devotion, era odiado. Yo no sé, el Señor Jesucristo mismo, Jesus Christ himself, por su convicción for his conviction ante el sumo sacerdote y los religiosos en ese tiempo, between the religious people in that time, in front of the religious people, no le quisieron tirar solo piedra. they didn't just want to stone Una him. vez lo quisieron desbarrancar. They wanted to throw him. Aleluya. Hasta que dijeron crucifíquenle. Until they said crucify him. Prefirieron libertar a Barrabás, They rather free el cual tenía un Barnabas, mal who had testimonio a bad testimony dentro del pueblo, in front of the people, y que el Señor fuera crucificado. and that the Lord be crucified. Así que déjeme darle un principio So bíblico. let me tell you a principle. Si usted verdaderamente If you truly, y yo you and I, vamos a ser verdaderos devotos del Señor, if we're going to be truly devoted como to Él lo God, espera y lo pide, how He wants us to be, no espere premiación. don't expect a reward. Porque yo le podría hablar de muchos ejemplos en la palabra. Because I can give you many examples in Por the eso el Bible. Señor dijo, desechado es entre los hombres, That's why the Lord says that He, varón de dolores. Amen. Aleluya. Glory to God. Santo, aleluya. Aleluya. A ver, la gente va a caer mal por su verdadera devoción a Dios. People will look bad in front of the man's eyes for your devotion to God. Ahora, déjeme decirle algo. Let me tell you this. Si le cae en piedra If you're stoned por ser genuino, for being genuine, por ser verdaderamente for being truthful, hijo de Dios, for being a true son of God, no se defienda. do not defend yourself. Y no agarre la piedra y la tire para atrás And don't tampoco. grab the stone and throw it back at them. Porque el Señor no se defendió. Because the Lord didn't defend himself. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. It said that he was obedient until he Enmudeció was y no abrió crucified. su boca. He didn't open his mouth. Ese es el que tiene un espíritu diferente como Caleb. That's the one who has the truth spirit. Porque no se dice en la Biblia que vino Caleb Because it doesn't say that Caleb y que came sacó la espada y empezó a and he defenderse. took out his sword and started to defend himself. Yo me los imagino ya esperando, hermano. Mire, I can only imagine, my brother and sister. cuando Moisés y Aarón estaban ahí, Josué y Moses Caleb, and Aaron y and oyeron Joseph del and mismo Caleb, pueblo al que Joshua estaban and Caleb, dirigiendo que and he les, saw los that iban a apedrear. That the people were thinking about stoning them. Ellos solamente, yo me imagino que hicieron así. They were probably, Aleluya. Pero dígale que está a la par suya. but tell the neighbor next to you, En medio de ese evento, in the midst of that event, en ese medio de ese momento, in midst of that moment, había ya me imagino todo el mundo buscando la piedra. I can imagine people looking for stones. Aleluya. Moisés y Aarón humillados en el piso, ni siquiera estaban viendo al pueblo. Moses and Aaron were face down on Estaban the en floor. They oración, weren't even looking at the people. en They were in humillación, prayer. en comunión. They were in humility and in prayer and in communion. Y Josué y Caleb declarando la palabra, And Joshua and Caleb tratando declared the word, de llevar al pueblo al arrepentimiento, trying to take the people to diciéndole aquí se repentance, trata de agradar a Dios. saying that this is about pleasing the Lord. Y en medio de todo eso, ya la And in gente the midst hablando of all de that, and apedrearlo, the people murmuring them and speaking about stoning them, quizá ya agarrando la piedra en la mano. maybe with the stones in their hand, ready to do it, Y de repente, and suddenly
¿Sabe qué dice la palabra? You know what the word of God says? Que el Señor se apareció That the Lord appeared. en la tienda de reunión. Aleluya. What it is. Mire, yo no me imagino cómo fue esa entrada. I can only imagine how that entrance was. Si habían veces donde cuando el monte temblaba, There were times where dice que el pueblo le decía a Moisés, nosotros nos quedamos de lejito. the ground would shake and they would stand from afar. Sube tú, le decían, Go up. porque ese monte temblaba. Because it would shake. Y dice la palabra del And Señor the word of God says que el Señor hizo presencia that the Lord was present en ese lugar de reunión. in that place. Aleluya. ¿Y sabe qué dijo el Señor? And you know what the Lord said? ¿Hasta cuándo le dijo Jehová a Moisés? Ni siquiera se dirigió a ellos. Until when? He said Me to ha de Moses, irritar este pueblo. will this place irritate? Para que no me mire these así people medio irritate? extraño, está en su Biblia. It's in your Bible, please En read Números 14, versículo 11. it. Number 14:11. ¿Hasta cuándo dice no me creerán? Until when will you not believe me? Con todas las señales que he hecho Despite- en medio de ellos, Despite all y en the lugar signs I de have performed among creerme, them. And instead of believing lo que me, hacen es irritarme. what they decide to do is irritate me. Entonces, ¿sabe qué dijo el Señor? You know what the Lord said? Yo los voy a herir con mortandad. I will strike them O sea down. que iba a venir pestilencia. There will be pestilence. Los voy a destruir, dijo. I will destroy them. O sea, los iba a desalogar. He was going to disperse them. Y le dijo, ¿y sabe qué? A ti And he said to you, te voy a poner sobre una nación más grande, I will put you in a bigger nation. sobre una gente más grande y fuerte que ellos. A bigger nation and stronger than them. Y yo me preguntaba ahora, si a usted o a mí nos dijera eso el And I Señor, can ¿qué imagine haríamos? if the Lord said that to you and me, what would we do? Ay, por fin, Señor. Finally, Lord. Pero el que tiene un espíritu But diferente those that have a different spirit, no se va detrás de las posiciones, they're not looking for possessions. no se va detrás de los premios, They're not looking for rewards or applause, sino de la lealtad but a to Dios loyalty to God y al llamado que and to Dios the mismo le calling the Lord hace. has made to them. Y vino Moisés, dice la And palabra, y Moses empieza came, the word of God says, a interceder and he starts to intercede por el pueblo. for the people. Y le dice, Señor, And he says, Lord, ¿cómo tú vas a hacer eso? how are you going to do this? ¿Qué van a decir cuando se enteren en Egipto? What are they going to say when they Que find tú out lo in dejaste Egypt allá, that you left them lo there, sacaste de allá that you took them out of there, y le dijiste que les iba a dar una and tierra? you told them that you would give them a land, Y esta noticia se va a regar por todas las that naciones, news will be Señor. spoke about in all the Y Moisés nations. empieza a And interceder. Moses starts to intercede. Pero hubo algo But there's something que yo creo que tocó verdaderamente el corazón de Dios. that I feel like touched the heart of the Lord. Y fue cuando Moisés And it's when Moses, le dice en el versículo 17, he says in verse 17, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, that the power of God be manifest, como lo hablaste diciendo. just as you've declared. En otras palabras le estaba diciendo In Moisés, other words, Moses was saying, Señor, que tu nombre sea engrandecido Lord, let your name be Al cu- glorified, al cumplir la magnified, promesa que le hiciste a tu to pueblo. complete the promise that you gave to your Y people. después viene y le Then dice, he comes and he says, Jehová, Lord, tardo para la ira you are slow y grande en misericordia. slow in Viene anger, Moisés y but le great in dice, mercy. Moses tú said, perdonas la iniquidad you forgive the y la iniquities and the rebelión, rebellion, aunque de ningún modo even though in vas no a way tener por inocente al culpable, you're going to take as innocent those who are porque guilty, visitas la maldad de los hombres because you know the evil of man sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. of the sons and the sons to the third and fourth La generation. intercesión de Moisés The prayer of Moses iba acompañada was accompanied by
del conocimiento the knowledge de la relación que Moisés of tenía the con Dios. relationship that Moses had with Porque God, estaba definiendo parte de su because carácter. he was defining his character. Estaba diciéndole, tú He eres was un saying, Dios You're a misericordioso. Lord of mercy. Tú eres un Dios You're a amoroso. God of love. Aunque también le dijo, Even though he yo also sé que said, tú eres un Dios justo. I also know that you're a God that is just. Y en medio de todo esto, And in the midst of all of el this, Señor le responde a Moisés. the Lord responds to Moses Desde el versículo 20 al 24. from verse 20 to 24. Yo me imagino que ya el Señor como que después Moisés le dijo, I can Señor, imagine that after Moses said those things to acuérdate the de tu Lord, remember misericordia. your mercies, God. Señor, tú se lo prometiste a Abraham. Déjeme yo Lord, you pensar, ¿verdad? promised. This is what I'm thinking. Let Tú me think. sacaste a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Le dijiste que iba a tener una You heredad. told them that he would have an Estamos a inheritance. punto de We're alcanzarla so close to where we need to go. para que tu nombre sea Lord, glorificado, let your name be magnificado. glorified, magnified. Cumple tu promesa por amor a ti mismo, a tu palabra. Complete, Lord, your promise, as you have said. ¿Y sabe qué me dejó ver esto? And you know what this showed me? Que hay cosas en nuestra vida que nosotros alcanzamos. That there are things in our life that we will No reach, porque lo merecemos, not because we deserve it, sino porque la misericordia y el but amor de only Dios because es the grande. mercy and the love of God is Y lo hace great. por amor a su And he palabra. does it for the love Y of his porque word. tenemos un abogado que intercede por Because we nosotros. have a lawyer that Y por amor a intercedes su for us. hijo, And for the love of his a veces son, se detiene he detains himself, su mano sobre nosotros. his hand over us. Pero él es justo. But he is just. Moisés al decirle, pero yo sé que nunca vas a tomar por inocente al culpable. Even though Moses said, I know you won't take guilty for those that are, Como que le estaba he's diciendo, like telling him, tú vas a ser justo en la you're going decisión to be que just in tomes. the decision that you make. Porque quizás hay muchos que sí tienen una verdadera Because there's going to devoción. be some that may have a true Entre este devotion. pueblo hay gente que es fiel, In between these people, there are people that are faithful, como Josué y Caleb, like Joshua and Caleb, que tenían un espíritu diferente. that they had a different spirit. Entonces viene Dios y dice, So then God comes and he está bien, says, all right, yo lo voy a perdonar conforme a tu dicho, le I dijo. will forgive them as you have asked. Le dijo, yo lo voy a perdonar porque I tú will me lo has forgive pedido, them because you have asked me porque to, has intercedido, because you have interceded, porque conoce mi carácter. because you know my character. Pero te voy a decir una cosa, But I'm going to tell you one thing. así como extiendo mi misericordia Just how I extend my mercy, sobre ellos, no los voy a destruir, por lo menos en ese I'm not going to momento. destroy them, at least not in that moment. Le dijo en su He justicia, told them in his justice. pero ciertamente vivo yo. But nevertheless, as surely as I live, Cuando el Señor dijo, ciertamente vivo yo, just like the Lord says, nevertheless, as surely as I live, estaba diciendo después de esto que diga, he was saying, after these things that I say, no voy a cambiar de opinión. I'm not going to change my opinion. Y no es que Él cambie, And it's not that he changes. es que la condición del corazón del hombre puede hacer que el Señor se retenga. It might mean that the condition of the man's heart might detain what the Y- Lord wants to do. Y vino y le dijo, y mi gloria And he says, and my glory llena toda la tierra. fills the whole place, the whole earth. Entonces sigue diciendo, And then he keeps saying, todos los que vieron mi gloria. Ay, all ay, that ay, saw my hermano. glory. Dígale que está la par suya, todos los que vieron su gloria. Say with me, everyone that saw his glory. ¿Cuánto hemos visto la gloria How del many Señor have en seen the nuestra glory vida? of God? Ah, pues esa palabra es para nosotros también. So this word is for us as well. Todos los que vieron las señales que yo hice en All Egipto. who saw the signs I performed in Egypt Y and in usted the sabe wilderness. ¿Cuáles fueron las señales que el Señor hizo en And you Egipto? know the signs that the Lord Para did que in el Egypt, corazón del faraón se ablandara y lo sacara. so that they could be freed. Y todos los que vieron las señales que yo hice en el And desierto. all that saw the signs of what I did in the desert. Tres cosas dijo el Señor. Three things the Lord has Los que said. han visto mi gloria. Those that have seen my Los que glory. vieron las señales que hice en Egipto. Those that saw the Y signs los in que vieron Egypt, las in the- señales que hice yo en el this desierto. desert and in Egypt, Y me han tentado and have tested me 10 veces. 10 times. Y dijo, y no han oído mi voz. Not one of them will ever see the land. No van a ver They will not see the land la tierra que yo juré a sus padres. that I have promised. Así lo dijo Just like that, he said it. y así se llevó a cabo. And just like that, it happened. Porque dice, sea Dios veraz Because let God be true y todo hombre and mentiroso, every dice man la be a palabra. liar. Él dijo, porque vieron
Because you guys saw. porque experimentaron, Because you have experienced. porque fueron testigos de mi poder. Because you were witnesses of my power. Y con todo y eso, And even with all of that, trajeron evidencia you have brought proof, de la abundancia de evidence esa tierra. of the abundance of that place, of that land. Y con todo eso me tentaron. And even with all of that, you test me. Ellos no van a poder heredar They will not be able to inherit. la tierra, no la van a ver, dijo. They will not see them. Ni the word of God siquiera le says. digo heredar, no la van a ni They ver. will not be able to even see. Porque hay una diferencia entre ver y heredar. Because there's a difference between seeing Moisés sí and to la inherit. vio, Because Moses saw, pero the no la land, heredó. but he didn't inherit it. Ellos ni la vieron They neither saw it ni la heredaron. or inherited it. Aleluya. Pero, But y vino el Señor y dijo a mi siervo Caleb, the Lord says, my servant Caleb, en cuanto hubo en él otro espíritu, because he had in him a different spirit uno, y decidió ir en pos de mí, and follows me wholeheartedly, yo lo meteré en la tierra I will bring him into the land donde entró he went to, y su and descendencia his descendants la tendrá en posesión. will inherit it. La fidelidad de un hombre, The faithfulness of a man. porque en ese hombre había un espíritu diferente a los Because demás, in that man there he had a different spirit than the other people. hizo que también los suyos fueran It made alcanzados sure that his people and his descendants were able to reach y it, recibieran una tierra por and heredad. that they receive a land by inheritance. Josué y Caleb reconocieron la Joshua tierra and Caleb recognized the que se land les había prometido. that was promised to them. Decidieron ir en pos de They él. decided to go after him. Mostraron una verdadera devoción They a showed a Dios. true devotion to God. Entonces, So, como reconocieron la tierra just like they were able to recognize the land, y fueron en pos del Señor, and they went after the Lord, Dios decidió reconocerlos. God decided to also recognize them. Y esto me hace volver al principio And that makes me think and go back de to la the primera beginning frase que le dije en el of the mensaje. first phrase I said in the message. Muchas veces queremos que Dios nos dé Many times we just want God to give things lo que to le us, pedimos, lo que what queremos, we ask for Him, whatever we want, pero no le estamos dando a but Dios we are not giving to God lo que Él está pidiendo que le what He is demos asking us to give to y Him, que seamos. and that we be. Entonces vamos a ser parte del grupo, So, are we going to be part of the group del of people, montón, of the group, pero no de los cristianos con verdadera but devoción. not the Christians of the true, with true Que tengan una spirits entrega total that have a true en su devotion adoración, in their worship, en su in servicio, their service, en su obediencia. in their obedience? Y concluyo con esto. And I will conclude with this. Cuando usted va al libro de Josué, When you go into the book of Joshua, en el capítulo 14, and you go into chapter 14, del versículo 6 al 15, from verses 6 to 15, dice la palabra the word of God says que los hijos de Judá vinieron a Josué that now the people of Judah approached Joshua at Gilgal, y entre ellos venía Caleb. and in them was Caleb, Y le dijo, and he said, tú sabes, le dijo a Josué, you know, he said to Joshua, lo que Jehová le dijo a what Moisés, the Lord said to Moses, un varón de the Dios. man of God. Mire lo que le dijo, Look what he said, tocante a mí to me y a ti. and to you. Usted lo tiene ahí en su Biblia, ¿verdad? You have it there in your Bibles, right? ¿O lo está leyendo por acá? Or you're reading it somewhere else. Mire cómo llegó Caleb. Look how Caleb came. Se acercó y le dijo, He came and he said to him, tú sabes, you know, porque tú estabas ahí. because you were O sea, there. le dijo, tú eres testigo In other words, saying you're a witness de lo que Jehová le dijo a Moisés, of what God said to Moses referente a ti y about referente you a mí. and about me. Y mire lo que dice, And look what he said. yo era de edad de 40 I was años 40 years old cuando me enviaron when Moses, the servant of the Lord, sent me a reconocer la tierra to the land, y yo les traje las and noticias I brought back a report como lo sentía mi corazón. according to my convictions. Pero en el versículo 8 dice, y But in mis verse hermanos, 8, it says, but my fellow los que Israelites, también subieron who conmigo, also went up with me,
hicieron desfallecer el corazón del pueblo. made the hearts of the people melt in fear, Pero esos fueron ellos, dijo Caleb. but it was them. Yo cumplí I, however, followed siguiendo a Jehová mi Dios, le dijo. the Lord my God wholeheartedly. ¡Qué tremendo! Porque mire, hermano, a veces Because look, my brother nosotros and sister, sometimes we queremos autojustificar want to nuestra devoción a Dios justify our devotion to God por las acciones de los demás. by others' actions. Y lo he dicho muchas veces And I've said it many times, y lo voy a seguir and I will diciendo. keep on saying it. Mi devoción a Dios My devotion to God no está basada is not based on en las acciones de los demás. the actions of other people, Porque yo no puedo ser responsable de las acciones de los demás, because I cannot be responsible for other pero people's sí soy actions. responsable de las mías. But I am responsible for my own actions. Caleb pudo haber dicho lo mismo que los otros 10 espías. Caleb could have said the same thing like the other spies. Pero aquí Caleb está diciendo, But here Caleb is saying, yo no dejé de servir a Dios, I didn't yo no stop dejé de to serle serve fiel a God Dios, or to be faithful to a Him, pesar que mis otros hermanos even though my other hicieron todo lo people contrario. did the contrary. Entonces le dice, So he says, Moisés juró diciendo, Moses swore, saying, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti the land in which your feet have walked y will be para your tus inheritance, hijos, and your children, y no prestado, en and herencia not borrowed, but in perpetua. inheritance. Pero le dijo, ¿por qué? He told them Por why. cuanto Because cumpliste you have followed the Lord siguiendo a Jehová mi Dios. wholeheartedly. Entonces viene Caleb So Caleb comes y sigue diciendo, and he keeps on saying, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. now just as the Lord had Oiga, promised, lo he que has estaba kept me diciendo es alive. lo que el Señor dijo He's saying what the Lord has sobre said mi persona about myself se ha cumplido has been hasta el día de hoy. fulfilled even till today's day. Y le dijo, Jehová me ha hecho vivir bien, And he said, the Lord has made me live well. como él lo dijo. He has kept me alive just as he has said. Habían pasado 45 años. 45 years since the time he said this to Moses. Josué en ese momento tenía ¿cuántos? Joshua in that time had about Yo pensé que usted lo iba a 85 decir. years. I thought if we could do ¿Cuántos math. están aquí? Eso How many significa are que here? algunos ya se están desconectando por ahí. Vuélvase a conectar. Porque si no se conecta, If we se don't- queda sin recarga. Si Josué tenía If Joshua 40 had 40 cuando years, lo mandaron a ver la tierra when he prometida, went to see the promised land, cuando recibió la promesa when he received the promise, por su devoción, because of his devotion, porque en él había otro espíritu. because he had a different spirit. Y aquí cuando ya se presenta con And Josué, now here, when he's porque presented ya with Moisés ya no estaba, Joshua, because Moses was no longer there, habían pasado 45 años. 45 years had passed. ¿Cuántos años tenía How Caleb? old was Caleb? 85. Gloria a Dios. God. Volvimos nuevamente. Glory to God. Wow, hermano. Desde el tiempo le dijo From the time he said que Jehová habló esta palabra a Moisés that the Lord has gave this cuando word to Israel Moses andaba por el desierto. when Israel was in the desert. Y dijo, y hasta aquí, And he said until here, yo soy de edad de 85 años. I am today 85 years old. ¿Y por qué usted y yo a veces nos desesperamos? So why do you and I sometimes get anxious? Que Dios nos hace una promesa y queremos que el Señor la haga ya mismo God makes hoy a- o mañana expreso. We want him to fulfill it that same day. ¿Cuántos años esperó Caleb? How many years did Caleb wait? Porque déjeme decirle que el cumplimiento Because de la let me tell you promesa de Dios. something. The fulfillment of the promise of Hoy God. usted y yo podemos recibir una promesa Today de you parte and de I Dios. may receive a promise from God Y todas las que ya están escritas en su palabra. and everything that's written in his word. Pero va a haber un tiempo But there's going to be a time donde se debe manifestar. where it will manifest. Si mientras llega esa If promesa, while we wait for the promise, usted y yo vamos a you ser and fieles I al will Señor. continue to be faithful to the Porque las Lord. promesas de Dios son condicionadas Because God's promise is a la conditional adoración, to worship, al to servicio service, y a la obediencia.
Entonces Caleb mantuvo firme su convicción. So Caleb was firm in his conviction. Y él empezó a decir, And he kept on saying, aunque tengo 85 años, because I am 85 years old, todavía estoy I am fuerte still as strong como el día en que as the day Moisés that Moses sent me out. me envió. Y mire lo que dice, And look ¿cuál what it era mi says. fuerza hace 45 años? It was 85 years. Es la misma fuerza que tengo ahora. It's the same strength that I have today. Y tengo la misma fuerza And I have the same para ir a la strength guerra, to go into war, para salir to go out y para entrar. and to come back. Y sigue diciendo, And the word of God keeps on dame saying, ese monte que ya el Señor me now había give dicho me que era this mío, hill country that the Lord had promised me that day, porque tú lo oíste. because you have heard it. Y aunque hayan anaseos, And even though there's Anakites, ciudades grandes y fortificadas, and then there's large cities vino that are Josué, fortified, otra vez Caleb permanecía con el mismo but espíritu. Caleb remained in the same spirit. Vino y dijo, He came and he said, quizá Jehová estará conmigo but the Lord helping y me, yo los echaré, I will drive them out, just as the Así Lord has como said. Jehová lo ha dicho. Óigame, cuando yo vi a Caleb con esta When misma I- convicción, Jen, yo dije, I said to Padre, myself, wow, las the consecuencias, consequences, los resultados the results de tener el mismo of espíritu having the same spirit de devoción a Dios, of devotion to God, cuando no mudamos y cambiamos. when we don't change, Pueden pasar los tiempos y las times edades, can pass and we can pero grow old. por eso la palabra But dice that's why the word of God says que la letra mata, that the letter pero el kills, but the espíritu spirit, vivifica. Aleluya. Glory to God. Este hombre estaba this diciendo, man was saying, yo no he mudado. Yo no he I have cambiado. not changed. Sigo con el mismo fervor a I'm Dios, still with the same con la misma devoción. devotion to God. Aunque otros se desviaron y Even se though apartaron, others may apart or como remove yo themselves, permanecí firme, but because I have been Dios me ha faithful, dado vida. God has given me life. Y no solo eso, And not only that, tengo I fuerza. have strength. Del mismo muchachito de hace 40 Just años, like when I was 40 years old, tengo exactamente la I have misma the same fuerza strength para ir a la to guerra. go into war and to battle. Yo me rasqué la cabeza. I just put my hand on my head and I scratched my head. Porque cada vez que algo como que me confronta, como que When algo me... something like that confronts Eso es me, automático, la mano para la cabeza. I always put it over my head Dios Padre bendito. and I start to say, Lord. Y por eso dice que cuando Moisés, el Señor se lo llevó, dice And that's que, why when the Lord dice que took tenía, Moses, estaba fortalecido, tenía It el says mismo vigor. that he was also vigorous and fortified. Lo mismo dijo el Señor con aquel hombre que The fue same llevado thing por with Dios, that man que that was caminó taken by con God, Dios. that walked with God. Dice que tenía la misma He fuerza, said that tenía he had the vida. same strength, the same life. Y yo dije, Dios mío, yo no me siento como cuando tenía 20. And I said, wow, Lord, I don't feel like how when I was 20 years old. Pero yo sé que no solo a mí, a usted también le But I know pasa. it's not just me. I know you feel the same way too. Santo Padre. Porque no es tanto no es tanto lo físico. Because it's not Porque all estoy about the segura que a Caleb ya physical. le había salido canas. Because he probably had gray Yo hair. estoy segura que Caleb tenía I can arrugas imagine that Caleb probably had como las wrinkles in suyas his y la face. mía. Like your wrinkles and my wrinkles on my face. Menos los que están muchachitos, ¿verdad? Except for the younger ones. Yo estoy segura que ya a Caleb le costaba levantarse de la I cama. can imagine it probably cost Pero him él no to get estaba out of hablando de bed. una fuerza física. But he was not talking about a physical strength. Era del It espíritu was a spiritual strength. vivificante que estaba dentro de él. A spiritual strength that was inside Porque of him. él sabía que la victoria no Because estaba he en knew cómo that él se viera the por victory fuera, was not about how he felt on the outside. sino quién era el que peleaba por él But who was y fighting quién era for el que him. le iba a dar la fuerza. And who was going to give him the strength. Aleluya. Glory to God. Ya nos vamos ya. ¿Cuántos se quieren ir? How many of us want to leave? We're almost done. Aleluya.
Por eso la palabra dice, esto no es con fuerza, That's why the word of God says that it's not by esto no es strength. con ejército, It's not with an army. es con el It's with the poder power de su Santo Espíritu. of His Spirit. Porque Dios es espíritu. Because God is Spirit. Y los que le adoran, los And those verdaderos that worship adoradores, Him, the true worshipers, adorarán al will Padre worship the Lord en in espíritu spirit y en and in verdad. truth. Pero estas But cosas, these things, dice la the palabra, Word of God says, no las entienden will not be able los to be que están en la understood carne, by those that are in the flesh. porque no la pueden Because they entender. cannot understand. Pero los que están en el But those that are in espíritu the Spirit entienden las cosas del will understand the espíritu. things of the Spirit. Porque Dios es espíritu. Because God is Spirit. Y como el espíritu de Caleb, And just like the spirit of Caleb aleluya, estaba vivificado con devoción. was in Él sabía devotion, de dónde was venía su vigorous, fuerza. he knew where his strength was coming from. Aleluya. Oh, con esa conferencia, esa prédica que trajo Caleb, With that preaching, with that word that Caleb vino brought, Josué Joshua came y no pudo decir otra cosa. and he couldn't say anything Porque él era else testigo because he was a witness de lo que Dios le había of prometido. what God had promised. Y dice la palabra que lo bendijo. And the word of God says that he blessed Caleb. Y dice, y dio a Caleb, hijo de Jefoné. And it says that he blessed Caleb, A son Hebrón. of Jephunneh, and gave Ahí him está el monte, le Hebron dijo. Ahí está Hebrón. as his inheritance. Como Dios se lo dijo, ahí está. Just like the Lord has said, it's there. Entonces ahora le tocaba la parte a Caleb porque ya lo había dicho. Aquí And now vamos. it comes the part of Caleb. Dijo, si yo sé que el Señor, que Jehová estará conmigo, He said, if I know that the Lord is with yo lo me, echaré. Mire, en I el will cast him pueblo out. o en los hombres de Dios, And the men of God, con una verdadera devoción, with a true devotion, siempre había there will always be una pregunta que se hacían. a question that will be asked. ¿Estará Jehová conmigo? Will God be with me? Porque ellos estaban conscientes Because they were conscious de que su victoria dependía de that eso. their victory is dependent of God. Nosotros hemos perdido la conciencia de We eso. have lost our conscience about that. Porque, como leímos al principio en el proverbio, Because like we read in the beginning of a Proverbs, nuestros propios ojos in front of our own eyes, podemos pensar que nuestros caminos we están may bien, pero solamente Dios pesa but los only God espíritus. weighs the spirits and the motives. Y el Señor pesó el corazón de And Caleb. God weighed Caleb's heart. 45 años habían pasado 45 years have passed. y Caleb nunca cambió And Caleb changed en su devoción a in his Dios. devotion to God. Siguió entregándose He kept giving himself totalmente wholeheartedly en adoración, in worship, en in servicio service, y en and in obediencia. obedience. Y termino con la respuesta And I finish with the answer de la pregunta of the question que el día jueves that on Thursday el Señor nos hizo a través de the Lord gave us through the preacher who gave the message. el mensaje, a través del portador de la palabra. ¿Por qué a veces Why sometimes a nosotros nos cuesta it becomes reclamar hard to reclaim la heredad, the inheritance las promesas que ya se nos han sido that dadas? have already been promised to us and given to us. Y déjeme decirle lo que el Señor ministró a mi And let me tell corazón. you what the Lord was to my heart. Según el testimonio de Caleb, Because of Caleb's testimony, according to Caleb's según testimony, lo que dice la palabra, what the word says, la razón the reason being por la cual a veces nosotros why sometimes we ni nos atrevemos don't even dare a reclamar las promesas to reclaim the promises es porque is because sabemos we know que nuestra condición that our conditions no está are not en la que Dios está esperando que in the esté conditions that the Lord wants para us to poder be, presentarnos ante el rey to be able to present in front of the como lo king hizo Esther. like Esther did. Porque quizás en la espera de las promesas Because maybe in the waiting of the desviamos promise, nuestra mente, we nuestro corazón. turn our eyes and our Ya hearts no away. adoramos al Señor en espíritu y en We no verdad. longer worship the Lord in spirit and in Ya truth. no servimos al Señor con We todo don't nuestro serve the Lord corazón. wholeheartedly. Y preferimos presentar más sacrificios And we start to give more Que obe- sacrifices que obediencia. than obedience. Y como el mismo Espíritu de Dios nos revela And nuestra just like the condición, same Spirit reveals to us our conditions,
Sabemos que no podemos decirles, tú me lo dijiste. We know that we cannot tell him, you have Ese promised monte es me. mío, me lo dio Jehová. That's promised, that's mine, that land is Yo le mine. agradecí a Dios por esta I palabra. thank God for this word. Le dije, gracias, Señor, I said, thank you, Lord, porque recibí la respuesta because I received the a muchas answer preguntas to que many te he hecho. questions that I've asked. Y ahora yo sé cuál es la And respuesta. now I know what's the Pero answer. usted también sabe cuál es la But you also respuesta. know what's the answer. Dios está esperando que usted God y yo is waiting that you and I tengamos una devoción have a devotion como la que el Señor está esperando. like the Lord is waiting for us to have. Todo va a depender de eso. Everything will be dependent of that. Caleb sabía Caleb knew cómo se había mantenido hasta ese día. how he maintained himself until that Y day. dijo, he esperado, And he said, I have waited. no he mudado, I have not changed. porque la espera de una promesa Waiting of a promise. tiene que ver con nuestra fidelidad, It's dependent on our faithfulness, devoción y entrega a our Dios. devotion to God. Porque hay gente Because there are people que cuando reciben la bendición, that when they receive the blessing, ya nunca más usted ve que se vuelven a acercar a Dios. they never get close to God after that. Reciben y se van. They receive and then they leave. Lo que había sido dado para bendición What termina was given to them as a alejándolo de Dios. blessing, it becomes a thing that drives them Entonces away nuestro from Dios God. es muy sabio. So God is very wise. Y al igual que como a Caleb lo probó por 45 And años just like he waited with Caleb para 45 ver si years su espíritu no to see if he would cambiaba. change, también a usted y a mí God nos will van a do probar. with you and I. He will test En lo us. que llega la promesa, And while we're waiting for the Dios está promise, esperando God is waiting una verdadera devoción de mi parte if we have a true y devotion de on our parte part. suya. Y con eso va a crecer la And convicción. with that, our conviction will grow. Y entonces va a llegar el momento donde And usted then va a the moment decir, will come where you and I will y say, usted lo va a saber porque en el and tiempo you de will Dios know todo es because perfecto. God's timing, everything's Y va a decir, perfect. Señor, And you're going to say, Lord, he aquí tu siervo, here I am, he your aquí tu servant. sierva. He hecho conforme a tu I've done palabra. everything you have said according to your word. Usted dijo que ese monte era mío. You said that the land will be mine. Ahora yo solamente quiero pedirlo porque llegó el tiempo de And now I want to conquistarlo. reclaim it because it's time for my Solo te inheritance. pido que tú no me I faltes only ask God that you don't fail me para que yo no cambie. so that I don't change. Pueblo, que la bendición de Dios no Let the te blessing of cambie. God not change you. Porque a veces cuando Dios nos empieza a bendecir, Because empezamos a ver a los demás por encima When del God hombro. starts to bless us, we start to think we're better than Cuando the person debemos next hacer to todo us. lo contrario. When we start to do everything Entre in the más se cumplan las contrary, promesas, the just keep getting entre más el Señor te fulfilled, responda. Entre más el Señor te bendiga. the more that the Lord blesses you. Debemos tener a los demás en mayor estima que a la We nuestra. must have others in a higher Porque esteem esto than se we hold trata de algo ourselves. personal. Because this is something that is personal. Póngase sobre sus Stand on your pies. feet.